Buenas tardes con todos. Mi nombre es Alex Ludeña, soy docente de la carrera de turismo. Para mí es un gusto compartir con ustedes esta jornada de talleres para que ustedes conozcan algo más acerca de lo que nos ha dejado pues, la pandemia y cómo lo estamos afrontando dentro del sector turístico. Como les comenté, soy docente de la carrera de turismo, tengo ya 11 años de experiencia en la parte académica. A nivel empresarial, cuento con una agencia de viajes que se denomina Huntrip, la cual está enfocada para un segmento de mercado más joven y pues nosotros estamos ya queriendo renovarnos con una serie de productos distintos. Estamos tratando de nuevamente entrar al mercado con una serie de acampadas. Aparte, soy el fundador y el director ejecutivo, propietario del primer y único hotel burbuja del Ecuador, que se denomina Glambu, con lo cual también iremos conversando a medida que vaya desarrollándose pues esta charla. Vamos a ir conversando de algunos aspectos importantes sobre la pandemia, ¿sí? Voy a empezar y voy a compartirles la pantalla y vamos a iniciar con esta exposición. Bien, primero, antes que nada, pues a este taller que son retos para todo el sector de alimentos y bebidas, lo he querido iniciar pues primero comentándoles cuáles son las fortalezas que tiene nuestro país, luego analizar el antes, el durante y el después de la pandemia, no solamente en el sector de restaurantes, sino también en el sector de alimentos y bebidas, en el sector de recreación y diversión, en el sector de operaciones turísticas, en el sector de alojamiento. ¿Sí? ¿Cuál es la intención? La intención es que ustedes sepan cómo se estaba manejando antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora cómo estamos viviendo. Si bien es cierto, no salimos aún de la pandemia, pero ya estamos trabajando de una manera articulada en el sector turístico con el fin de reactivarnos. Si bien es cierto también, el sector turístico es uno de los que más pérdidas ha tenido a nivel mundial, pero también es uno de los que estadísticamente, y lo que nos cuenta la historia, es uno de los que más rápido se recupera de crisis mundiales. Tenemos ya nosotros ahora mismo políticas de Estado que están favoreciéndonos para poder nosotros incursionar nuevamente en el turismo. Por ejemplo, hablamos de los feriados. Ahora mismo estamos a la puerta de un feriado de 4 o 5 días. ¿Y qué hace este feriado en la actividad turística? Permite que se dinamice la economía de todo el sector, tanto de los empresarios, tanto a nivel estatal. ¿Por qué empresarios? Porque reciben visitantes. Por ejemplo, si van de viaje a otro lugar, necesitamos un hotel, necesitamos restaurantes donde vamos a comer. Ahora mismo estamos reactivados ya con el sector de recreación y diversión, ir a un bar, ir a una discoteca. Necesitamos también transporte y además de eso necesitamos lugares para comprar artesanías o tener algún recuerdo, ¿sí? Entonces, por el sector empresarial reciben esos clientes que dejan dinero y en cambio por el sector estatal, todos quienes van a estos lugares pagan por un servicio y estos servicios incluyen impuestos. Entonces, el sector del Estado recibe los impuestos que se generan por la actividad turística, ¿sí? Entonces, lo que les he querido presentar acá es una muestra de los 4 mundos que están en el sur. ¿Qué es lo que sabemos y no sabemos con respecto a los efectos del COVID-19 en el sector turístico? ¿Qué es lo que se ha hecho y qué falta por hacer? ¿Sí? Entonces, yo les he dejado aquí algunas fotografías. Por ejemplo, tenemos el Parque Nacional Podocarpus, el Parque Nacional Yacuri, tenemos una reserva ecológica Arenillas, totalmente seca, pero que tiene muchísima biodiversidad. Tenemos el área marina de la isla Santa Clara, que es como las Galápagos pequeñas, que está en el sur del Ecuador. Tenemos la reserva biológica Cerro Plateado, tenemos el refugio de vida silvestre, el SARS, ¿sí? Bueno, son algunos ejemplos de todos los potenciales turísticos que nosotros tenemos en nuestro territorio, no solamente en la zona 7 del Ecuador, sino en todo el país. ¿Qué es lo que se ha hecho en la parte política fiscal y monetaria? ¿Qué medidas se han tomado a nivel del mundo? Y esas medidas se han, de alguna manera, adaptado a nuestro territorio. Primero, han existido una serie de leyes de apoyo humanitario y también han existido unas leyes orgánicas para el ordenamiento de las finanzas públicas. Recordemos que la pandemia nos golpeó tan fuerte que muchas empresas se quedaron varadas, tuvieron que despedir a sus empleados y tenían créditos pendientes. Entonces se hizo una ley en la cual el Estado permitía, por ejemplo, el dueño de un restaurante que debía cuotas de $500, permitía que una vez que termina la pandemia, una vez que termina la cuarentena, el encierro,
se empiece a reactivar y aplazó esa deuda. Lo que hizo fue como que hacer una refinanciación y aplazar esa deuda con bajos intereses. Entonces, eso es súper importante. El sector turístico, el sector de alimentos y bebidas, los bares, los restaurantes, se están ya dinamizando de una manera interesante porque desde antes de la pandemia existieron diálogos entre el sector público, privado, academia y organizaciones. Durante la pandemia, durante el encierro y ahora mismo, post pandemia, nuevamente se están articulando todos estos sectores, ¿sí? Con el fin de reactivar al turismo. También se continúa en la búsqueda para generar inversión en el sector turístico. Esto es algo súper importante. Las políticas que estamos llevando en nuestro país están haciendo que se generen algunos tips como para que un inversionista extranjero pueda invertir acá. Vamos a pensar, no sé si es que ustedes han escuchado del Royal Decameron que existe en la costa de nuestro país, un resort bastante grande, bastante fuerte. ¿Qué pasa? Más o menos para pensar en eso, le pedimos a un inversor extranjero que venga y coloque otro resort de esos acá en el Ecuador y dentro de las políticas le decimos, señores, ustedes no van a pagar impuestos durante los primeros 5 años de funcionamiento, pero queremos que les den contrato a toda la gente que vive en la localidad. Queremos que compren toda la materia prima a la gente que vive en la localidad. Entonces, miren de qué manera pues nosotros empezamos a generar este tipo de acciones para dinamizar el turismo. También, bueno, ya lo mencioné, posponer el pago de cuotas crediticias, eso ayudó mucho también para que algunos establecimientos pues salgan del hueco que nos dejó la pandemia, ¿sí? Dentro de las sugerencias o qué medidas vamos a emplear, es necesario que se modifique la legislación laboral como para permitir que se pueda contratar también a más gente, que se pueda tener una ventaja en cuanto a los salarios, en cuanto a la gente que trabaja por medio tiempo, ¿sí? Necesitamos también que se modifiquen o que se extiendan líneas de crédito y realmente, como les digo, las políticas del Estado están siendo bastante accesibles y se está, por ejemplo, ahora mismo, en este año, se eliminó la suspensión o se suspendió todo lo que se paga del impuesto del 1 por 1000. Ningún establecimiento que oferta servicios turísticos pues lo ha cancelado. En cuanto a trabajos de habilidades, ¿qué medidas se han tomado? Pues están trabajando sectores importantes de la salud, de alimentos, de energía, financiero y exportación. Todos ellos siguen aún con protocolos de bioseguridad activados, porque si bien es cierto el virus no ha desaparecido, pero nosotros estamos aprendiendo a vivir con este virus. Las clases presenciales se han suspendido, sin embargo, estamos nuevamente ya con la fase de vacunación nuevamente retomando estas actividades. Hay decisiones políticas para implementar el distanciamiento social, esto es algo muy importante, pero también está en cada uno de nosotros cómo lo vamos a ir acoplando para el correcto desarrollo de nuestra vida cotidiana. Algo importante, lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo, el sector público, privado, academia y organizaciones ofrecen capacitaciones en línea de manera gratuita. Estamos utilizando las tecnologías en tiempo real para que ustedes puedan saber qué es lo que pasa y no necesitamos desplazarnos o estar en un lugar de forma física, ¿sí? Es importante también que, bueno, uno de los ejemplos que se tomó, por ejemplo, un restaurante muy grande en el mundo hizo un manual para seguridad y para sanitizar todos los espacios del restaurante. Pues lo más aconsejable ahí en ese caso es que este restaurante grande que tiene cómo hacerlo, se lo comparte también a los restaurantes más pequeños. Cuando hablamos también de inteligencia de mercado, ¿qué medidas se han tomado? Primero, se han desarrollado antes de la pandemia, durante la pandemia, muchas mesas de trabajo para definir qué acciones va a tener el sector público, privado y academia y algunas organizaciones. También se pueden visualizar muchos resultados de investigaciones y están en el Internet de manera gratuita. Y estas estadísticas a nosotros nos sirven para poder tomar decisiones en función al negocio que nosotros vayamos a implementar, ¿sí? También se siguen generando campañas para generar la motivación, en este caso, para poder viajar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Ahora mismo, si nosotros vamos al Internet y empezamos a buscar una serie de, digamos, me quiero ir a Riobamba, empiezo a buscar en Facebook o en Instagram, voy a buscar Riobamba, me empieza a aparecer ya publicidad de Riobamba y me empiezan a llegar videos. Esos videos hacen que a mí me motive ir a ese lugar.
¿sí? Entonces, eso es lo que se sigue haciendo actualmente, ¿sí? El sector privado lo mismo, está haciendo lo propio, está haciendo publicidad. En el Internet tenemos dos opciones, hacer publicidad no pago y publicidad pagada. Se está trabajando muchísimo desde el sector privado, ¿sí? Es necesario saber, y eso les comento a ustedes, que en el caso de que alguien quisiera emprender con un negocio de alimentos y bebidas, es necesario realizar investigaciones para determinar cuáles son las preferencias del posible viajero, sea a nivel nacional o a nivel local. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que el mercado requiere? ¿Qué es lo que no hay en el mercado para poderlo colocar? Además, es importante que se genere contenido y que se los muestre también en los canales oficiales, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de Turismo. Por ejemplo, ahora mismo, el 27 de septiembre se celebró el Día del Turismo y lo que se buscaba en ese lema es que vamos a reactivar el turismo, pero con mucha inclusión, ¿sí? De tal manera de que se puedan beneficiar todas las partes y de alguna manera se ofrezcan alternativas económicas para que puedan surgir todas las personas, ¿sí? Adicional a eso, hay muchísimas estrategias que están apareciendo en el mercado, ¿sí? Por ejemplo, es fácil entrar a una página en internet, en Instagram, en Facebook, y es fácil encontrar promociones. Por ejemplo, alitas 2 por 1. Eso hace que la gente se motive para poder ir a comer en el restaurante de la esquina, ¿sí? Entonces, ya el sector de alimentos y bebidas también se ha ido transformando y también se ha ido adaptando a las nuevas necesidades que tienen los clientes. Muchos quedamos con miedo y todavía tenemos temor de ir a comer en un restaurante. Entonces, los restaurantes ahora mismo están trabajando de un modo, digamos, bimodal. Están trabajando de manera física y también están trabajando de manera virtual. Es decir, que si a mí me da ganas de una pizza, yo puedo hacer el pedido a través de una aplicación y esa pizza me llega en 30 minutos. ¿Sí? No sé si ustedes han escuchado este ejemplo que dice, si la pizza no te llega en 30 minutos, no la pagas. Eso hace que uno se incentive también a comprar el producto, ¿sí? Importante también es que se están planificando campañas desde el sector público y privado para que la gente se motive a viajar. Y los productos turísticos se están rediseñando, ¿sí? Como les mencioné, se han aparecido en el mercado muchísimos establecimientos de alimentos y bebidas, ¿sí? Y dentro del Internet o dentro de redes sociales hay 3 cosas que se debe hacer, hablando de un restaurante. El restaurante tiene que parecer bueno, ¿sí? Es decir, desde la entrada tenemos que tener un cuidado impecable para que la gente quiera llegar a ese restaurante, ¿sí? Tenemos que ser buenos, es decir, cuando lleguen prueben un producto que es de alta calidad, que el servicio también está en mejores condiciones, que te dan la bienvenida, que te saludan, que te invitan a sentar, que te pasan un vasito de agua, te dan algo para que puedas tocar. Una vez que estés sentado te entregan una carta para poder que puedas escoger el menú o la escaneas con un código QR, ¿sí? Entonces, eso es un servicio de alta calidad, ¿sí? Adicional a eso, pues nosotros necesitamos, aparte de ser buenos, necesitamos dar a conocer que somos buenos, ¿sí? Y para eso mismo están las redes sociales, en el sector digital. Nosotros tenemos que contar, tengo que tomar una foto a los platos que yo estoy preparando, a los cócteles que estoy preparando, a mi personal que está bien uniformado, que está con una mascarilla, ¿sí? Para que la gente sepa que en mi negocio, que en mi establecimiento de alimentos y bebidas, pues estamos tomando las medidas de bioseguridad y puedan ir, ya cuando se les acabe el miedo, puedan ir con total confianza a mi establecimiento. Entonces, miren, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo mismo, no tenemos que dejar pasar los medios tradicionales. Si bien es cierto, nosotros ahora estamos conectados al Internet, cuando alguien va a viajar o cuando alguien va a comer, de cada 10 personas, 7 piensan rapidito en Internet para ver qué es lo que van a comer, ¿sí? Pero tenemos todavía 3 que no están pensando en Internet. Y esas personas, de pronto en nuestro país, sean las personas de más edad que quieren ir a comer, que no saben del Internet, que no saben de Instagram, que no saben de Facebook. Entonces necesitamos aparecer donde ellos están. Ejemplo, periódico, ejemplo, radio, televisión. Entonces son unos mercados que aún no se transforman totalmente, pero que están ahí. Yo necesito, si tengo 10 personas, que las 7 busquen mi empresa
de manera digital y las 3 que todavía no se digitalizan, pues que me encuentren en los otros canales para tener 10 clientes, ¿sí? Es así como nosotros debemos ir trabajando. Las alianzas públicas y privadas, como les comenté anteriormente, siguen los diálogos entre el sector público, privado, academia y organizaciones. ¿Cuál es el fin? El fin es que la gente se reactive, el fin que es que la economía vuelva a tomar su curso. Ahora mismo nosotros tenemos una economía bastante comprimida, bastante negativa en relación a los años antes de la pandemia. Más o menos nuestra economía está con menos 69% hablando del turismo. El turismo que estaba antes en tercer lugar, ahora está en sexto lugar en nuestro país como Producto Interno Bruto. Por lo tanto, estas organizaciones o estas alianzas público-privadas lo que hacen es intentar que la gente empiece a capacitarse y empiece a entender a la actividad turística como una alternativa económica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se han empezado a hacer ya se han hecho los manuales de procesos en establecimientos que ofertan servicios turísticos, como también se han hecho los manuales para que la gente empiece a hacer procesos cuando alguien ingresa a comer, que te ponen alcohol, que te toman la temperatura, que no tienes mucho contacto con el personal, que ya no te pasan una carta, sino tienes un código QR para que puedas leer qué es lo que hay en oferta, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando ahora mismo. Otros sectores, ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué han tomado? Primero, hay algunas medidas que ya se están levantando. ¿Recuerdan esto de las restricciones de los vuelos internacionales y de los vuelos especiales? Pues ahora mismo el mercado se está abriendo a nivel aéreo. Todavía tenemos fronteras cerradas nosotros, vía terrestre. Sin embargo, ya hay vuelos, ya hay turismo. México es uno de los países que más rápido se ha adaptado a esta situación de la pandemia y todos los restaurantes que están en sectores o en lugares turísticos están siempre completos. Lo de la movilidad terrestre también ya no existe. Podemos andar libremente gracias a la vacuna. La semaforización para algunas provincias también ya se ha eliminado, ¿sí? Actividades masivas de a poco se están nuevamente reabriendo, ¿sí? Yo calculo que no es más allá de un mes y medio que ya estamos nuevamente teniendo conciertos, ¿sí? Miren también cómo los conciertos dinamizan toda la economía. Si van a un concierto a otra ciudad o cerca del lugar, ustedes van a necesitar comer, por lo tanto necesitan un restaurante. Y este restaurante debe presentar todos los protocolos de bioseguridad para que la gente quiera entrar ahí y de paso, si entra, se haga su cliente. ¿Qué se debe hacer también? ¿Qué es lo que tenemos para trabajar? Pues necesitamos impulsar el consumo de bienes y servicios a nivel local para poder revivir la economía. ¿A qué me refiero con esto? Necesitamos vender un producto turístico que englobe, primero, un lugar para que se queden a dormir, que englobe no un restaurante, sino 3 restaurantes para que en uno desayune, en el otro almuerce y en el otro cene, ¿sí? Además tenemos cafeterías. Tenemos también transporte público o transporte privado, tenemos operación turística para contratar un guía, ¿sí? Tenemos que tomar un taxi o tenemos que eh, realizar actividades de recreación y diversión. Entonces, tenemos estas actividades que potenciarlas para poder vender el turismo ya a una escala también ya más grande. Ahora mismo, aprovechando que ya estamos con gran parte de la población vacunada, para que se reactiven estas actividades dentro del turismo. Además, tenemos que definir, revisar y o promover la aplicación del turismo sostenible y responsable bajo los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Es importante que todos apuntemos a un destino turístico sostenible y que seamos amigables con el ambiente, ¿sí? Es muy bonito llegar a restaurantes donde ya no te sirven la botella de agua, sino que de una jarra de vidrio te lo sirven directamente a tu vaso de vidrio. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué acción o qué aportamos? Con eso estamos aportando a no utilizar botellas de plástico, que es, a la final sabemos que es un gran ente contaminante para nuestro medio ambiente, para nuestro planeta. Entonces son algunas acciones. Cada vez va tomando forma o se va potenciando esta actividad de colocar letreros dentro de los baños, en el que dice que por favor, si no estás ocupando el grifo o el agua, cierres el grifo, ¿sí? También cada vez ya se están eliminando las toallas de papel y se está colocando papel degradable, biodegradable, ¿sí?
También cada vez en el mercado de alimentos y bebidas ya se están eliminando platos desechables, ahora se están eh, entrando al mercado platos biodegradables, cucharas biodegradables, vasos biodegradables. Entonces tenemos un mercado que está ayudando a cuidar el medio ambiente. En cuanto al impacto global estimado, primero, la llegada de turistas internacionales, cuando empezó la pandemia, disminuyó de 990 a 440 millones. ¿Sí? El tiempo perdido en número de turistas es de 5 a 7 años en todo el tiempo de la pandemia. Es como decir que el mundo se paralizó de 5 a 7 años en la parte turística y nadie viajó. Los ingresos de turismo disminuyeron de 300 a 450 millones de dólares. ¿Sí? Y miren estos gráficos que son súper interesantes. Tenemos aquí la previsión de llegadas de turistas de mercados internacionales. Esto de aquí está en millones. ¿Cómo estábamos nosotros en el año 2000? ¿Sí? Ustedes para la fecha deben saber que en el 2003 existió otra pandemia, que era el SARS, no fue tan mortal como la del COVID, pero aquí miren, aquí disminuyó la actividad turística. En el año 2003 tuvimos un descenso del 0,4% en función a la tendencia. Eso significaba que hubo 3 millones de pérdidas en la parte de la actividad turística. Y luego seguimos en tendencia. Luego, en el 2008-2009, existe una crisis económica a nivel mundial. Esta crisis económica a nivel mundial, pues, hizo que el turismo pierda 37 millones y bajó el menos 4%, ¿sí? Pero lo que les decía yo al inicio, como se dan cuenta, nosotros bajamos o tenemos unos bajones paulatinos en el tiempo y en el espacio, pero ahí mismo nos levantamos, ¿sí? Entonces es un mercado que crece muy rápido y que se arregla la forma de trabajar o de vivir de una manera bastante veloz en cuanto a la reactivación turística, ¿sí? Entonces miren la tendencia desde el 2009 y cuando llega la pandemia, que es en el 2019, ¿cómo bajamos totalmente? Porque prácticamente el mundo se paralizó, ¿sí? Y esas pérdidas son en dineros menos 290 o 440 millones, más o menos menos el 20% o el 30% de los ingresos del turismo a nivel mundial, ¿sí? Acá tenemos un gráfico en barras, en cambio. ¿Qué es lo que pasa en porcentajes? Miren lo que les contaba, ¿sí? Tenemos aquí todos los, en tomatito, todas las cifras negativas de lo que pasó con la pandemia. En 2003 el SARS, acá en el 2001 en septiembre, que fue el 11 de septiembre por las Torres Gemelas. También la gente dejó de viajar porque tenían miedo a los ataques terroristas a nivel internacional. Entonces aquí no bajamos a menos, no tuvimos cifras negativas, pero del 6,4 bajamos al 0,1. ¿Sí? De cero no bajamos, pero la gente dejó de viajar. Sin embargo, nos recuperamos rápido, como les dije, la confianza se iba incrementando de a poco. En el año 2002 volvimos a viajar ya la mitad de lo que hacía la gente viajes en el año 2000, pero en el 2003 nuevamente viene esta gripe porcina que se llamaba, que es el SARS, y la gente deja de viajar también. En el 2004, con mucha fuerza, sube al 9,4%, y luego este efecto que viene, como ustedes lo pueden ver aquí en decadencia, es por la crisis económica a nivel mundial, ¿sí? Nuevamente, pasando los años, pues esto se ha ido subiendo y bajando la tendencia, y en el año 2020 todo lo que hemos perdido, ¿sí? El sector turístico se está reactivando. El sector turístico pues cada vez tiene seguimiento y control. Ahora mismo yo sé que las personas que están vacunadas tienen que ingresar sus datos a una aplicación, por lo tanto hay un monitoreo para saber dónde están las personas que presentan contagios, ¿sí? Están al mismo tiempo, están, por decirles, georreferenciadas a estas personas, por lo tanto hay un mapeo dónde están los lugares de riesgo, ¿sí? El país sigue con todas las normas de bioseguridad. ¿Qué es lo que pasa en la reactivación del sector turístico? Están ya funcionando los manuales y protocolos para el ingreso o para la reapertura de la actividad turística, para poder vender, ¿sí? Se han generado manuales para que la gente pueda manejarlos, los empresarios, los empleados, contra el COVID, ¿sí?
También se han hecho muchas inversiones tecnológicas en todos los sectores del turismo. Por ejemplo, un restaurante implementó el sistema de códigos QR, imprimió el código QR, lo pegó en las mesas. Entonces llega el cliente, toma el celular, le escanea ese código QR y con eso, pues el cliente tiene la carta en la mesa. El dueño del restaurante invirtió en imprimir los códigos QR, en generar los códigos QR y también en diseñar una carta digital para que el cliente la pueda revisar, ¿sí? Se han invertido también en sistemas de datos e inteligencia de mercados para saber qué segmentos vamos a atacar, para tenerlos cuál es el perfil de nuestros posibles clientes. Y con la finalidad también, pues, de anticipar tendencias y también de ajustar algunas estrategias de marketing. Están aún dándose capacitaciones para iniciar con las actividades, ¿sí? Se han iniciado con procesos de capacitación online, ahora mismo ya se están reactivando con capacitaciones presenciales, ¿sí? De hecho, ahora mismo en Riobamba se está dando el primer encuentro presencial para una feria de turismo después de la pandemia. Entonces, es el primero, miren, después de casi 2 años que se está encontrando la gente que está trabajando en el sector turístico, los empresarios, ¿sí? Entonces, estamos preparando también, seguimos preparando al equipo de trabajo, hay procesos de certificaciones, ahora mismo, pues, existen sellos a nivel internacional como el de Viaja a un destino seguro. Muchas de las ciudades en nuestro país están obteniendo este certificado para que la gente vaya y sepa que, pues, que donde van a ir es un lugar seguro y no va a haber riesgo de contagios, ¿sí? Hay una comunicación eficiente con los clientes y también se arrancan con todos los protocolos de bioseguridad para tener más éxito en el mercado. Algo importante es que el empresario o las nuevas tendencias del sector de alimentos y bebidas tiene que transmitir seguridad y confianza. Entonces necesitamos difundir todo lo que hagamos. Si nuestros clientes utilizan, si nuestros empleados utilizan mascarillas, pues yo le tomo una foto a mi empleado y lo empiezo a difundir para que la gente sepa que mi empleado está con uniforme que le incluye una mascarilla para que la gente tenga confianza. También es importante que se difunda la capacidad de adaptación que nosotros tenemos al cambio. En cuanto a las sugerencias que yo he colocado para los restaurantes, es importante que, como ustedes pueden ver en la fotografía, exista una indumentaria adecuada para el personal, ¿sí? Si bien es cierto, todos tienen que estar impecables, todos tienen que estar con su mascarilla, existen también algunos visores. Obviamente esto dependerá del lugar donde se realice o donde esté ubicado el restaurante, ¿sí? Es importante que se mejoren sistemas de ventilación, que se abran ventanas. Es importante también que se limpie, que se desinfecte áreas públicas con más frecuencia para poder llevar algunos registros. Es decir, que si yo tengo el baño de mi restaurante, yo tengo que tener un registro para saber quién lo limpió y hace qué tiempo lo limpió y pedir a mis empleados que limpien los baños cada hora si es posible, ¿sí? Que vayan limpiando y sanitizando todas las áreas comunes. Es importante también que se coloque dispensador de gel desinfectante de distintos lugares, también alcohol para las manos, para que la gente se pueda desinfectar las manos. Es importante que se verifique que todo esté funcionando en la lavandería, en los sistemas de sanitización. También es importante que se utilicen químicos que han sido recomendados desde la Organización Mundial de la Salud y también de cada uno de los COE del centro de operación de cada uno de los cantones, ¿sí? Eso quiere decir que se utilice, por ejemplo, amonio cuaternario y que esté certificado por el Instituto Izquieta Pérez, que es un instituto que nos da el aval para un químico pueda ser utilizado dentro de una empresa que vende alimentos y bebidas, por ejemplo, ¿sí? Es importante también que se trabaje mucho en las normas de higiene y en las normas de sanidad. Las rutas de acceso tienen que ser amplias. Se necesita también ajustar el horario del personal. Importantísimo también rediseñar todos los menús, si es posible simplificarlos, no tener una carta tan grande para también no tener todos los productos tan almacenados o productos que no tengan salida.
Importante recalcular los costos de los alimentos. Si bien es cierto, estamos en un proceso de salir de una crisis económica, existirán, bueno, y seguimos también en la crisis económica, por lo tanto, si es que se pueden reajustar los precios en función a los costos, sería ideal como para tener un producto competitivo. Si es imposible, si es que es posible también, es necesario que se rediseñe el área de cocina, ¿sí? ¿Para qué? Para que mi personal tenga espacio para poder circular, para que se respete también los límites de distanciamiento social, ¿sí? Entonces necesitamos trabajar de esa manera. Es importante que se sigan procesos en los restaurantes. Esta fotografía fue en medio de la pandemia. En medio de la pandemia es un restaurante chino en el cual todos tienen este traje, todos tienen mascarilla, las mascarillas eran cambiadas cada 4 horas. Tenemos la gente que utiliza los guantes, aunque también dijeron que los guantes eran una herramienta, un foco de contagio. Sin embargo, para la manipulación de alimentos es recomendable. Los guantes tienen un tiempo de vida útil, por lo tanto es necesario que los vayan cambiando, ¿sí? Utilizaron esta vajilla desechable para poder entregar los platos a los comensales y no lavarlos, porque también se decía que existía riesgo de contagio si el cliente come, que la cuchara la deje contaminando, al plato también. Entonces se tomaron estas medidas. Se incrementaron también mecanismos de pagos electrónicos. Por ejemplo, muchas empresas colocaban su cuenta personal para que se hagan ahí los depósitos y para que se envíe la comida a domicilio. Se emplearon las cartas con códigos QR, también se rediseñaron los menús. En muchos de los restaurantes, cuando estábamos durante la pandemia, se emplearon mamparas de cristal templado, es decir, unos separadores, más o menos en el sentido de una pantalla, para no poderle contagiar, en el caso de que esté contagiado, a quien fue a comer conmigo, ¿sí? Para evitar que le salpiquen los fluidos de saliva, principalmente. Entonces, se empleó estas mamparas, ¿sí? En algunos de los casos dieron efecto, ya ahora mismo se las están quitando. Según la norma, se debían estar en una mesa 4 personas. Ahora mismo ya se está quitando esas restricciones. Luego también se siguen procesos y normas para empaquetar productos y el servicio, ¿sí? Y lo que les decía también a lo largo de la presentación, es importante visibilizar las acciones del establecimiento y del repartidor por los canales de comunicación. Todo lo que hagamos bien, a eso necesitamos nosotros colocarlo. Aquí yo les pongo unos ejemplos de cómo era esto en medio de la pandemia, ¿sí? Y en algunos de los casos se lo sigue trabajando así. Por ejemplo, este fue la figura que yo le estoy mostrando, esta mesa verde en la parte izquierda, fue el primer restaurante que abrió en medio de la pandemia, ¿sí? Esto fue en República Checa. Si ven las mesas como están distanciadas y cómo ellos están con mascarillas, entonces miren, tenemos ahí una estrategia, en la superior izquierda, toda la vajilla está embalada, por decirlo así, para que no tenga contacto con más personas y no haya riesgo de contagiarse. Las otras fotos aquí muestran las mamparas de cristal que les hablé hace un momento, ¿sí? Y tengo yo una foto acá en la izquierda inferior de uno de los restaurantes famosos de acá de la zona 7 del Ecuador, del sur de Loja. Y lo que les decía, ellos parecen ser buenos, ellos son buenos, y ellos a través de estas fotografías o de videos en TikTok, en Instagram, comunican a la gente que son buenos, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Les he colocado también algunas sugerencias para la parte alojativa, ¿sí? Se siguen utilizando en muchos lugares del mundo escáner de temperaturas en las entradas de los hoteles para saber si una persona no tiene mucha fiebre. Y si una persona tiene mucha fiebre, hay un protocolo especial para seguir, porque de paso los hoteles se reinventaron para poder acoger a pacientes COVID, ¿sí? Es decir, muchísimos hoteles aquí en el Ecuador, por ejemplo, empezó el Oro Verde. El Oro Verde estaba preparado para recibir vuelos, de estos vuelos especiales que se llamaban, con pacientes COVID, y llegaban a Guayaquil y llegaban al Oro. En el Oro atendían a estos pacientes. Entonces, todos utilizaron protocolos de bioseguridad estrictos de tal manera que el personal no se contagiaba, ¿sí? Entonces, hubo una serie de capacitaciones, pues, para que ellos también. Al igual que en restaurantes,
se vayan vinculando a la parte de la tecnología, ¿sí? Tengo aquí algunos ejemplos, algunas muestras de cómo funciona ahora mismo y actualmente la situación de los protocolos de bioseguridad en restaurantes, en hoteles. Aquí tenemos, por ejemplo, a una persona que está haciendo el control, a un empleado, con este aparatito que verifica la temperatura de la persona. Las habitaciones ya pasaron a ser más minimalistas y yo pienso que así se van a quedar. Quitaron cuadros, quitaron revistas, quitaron mesas, todas las áreas donde se pueda acumular polvo o donde se pueda quedar las bacterias, ¿sí? Los controles remotos los colocan dentro de una funda. En algunos de los hoteles todavía siguen manteniendo sus protocolos. Eso hace que el cliente tenga seguridad, ¿sí? En la parte baja tenemos en el centro a la izquierda, tenemos un escáner de temperatura al ingreso de un hotel, ¿sí? En la parte baja tenemos cómo están sanitizando cada una de las áreas comunes. Tenemos también el uso de aplicaciones. Aquí cambiamos ya la llave electrónica, ya no le entregamos ni siquiera una llave para la puerta del hotel, sino que a través del teléfono celular le entregamos una llave digital al cliente para que pueda abrir las puertas. Y el resto es estar manteniendo limpia cada una de las áreas. Para bares y discotecas, que es lo que recién se está abriendo y también el futuro sigue incierto para ellos, para quienes no se reaniman, por ejemplo, en el caso de mi ciudad, de Loja, una de las discotecas más famosas todavía no quiere abrir, ¿sí? Pero pienso que esta decisión va a cambiar en cuestión de días, porque la gente hoy en día lo que quiere es ir a bailar. Entonces están bailando en bares o están bailando en resto bar, ¿sí? Entonces hay que ver qué va a pasar aquí con este sector. Sin embargo, a los bares tengo conocimiento que ya les está yendo muy bien. Están utilizando el protocolo de bioseguridad. La gente también es cierto que está siendo muy confiada, ya no están utilizando mascarillas cuando van a la discoteca, cuando van a bailar. Sin embargo, pues eso deja muchos réditos económicos a las empresas para recuperarse, ¿sí? Importante que la gente que se siga capacitando, y también, obviamente, al menos entre lo que se pueda, es importante respetar las distancias, ¿sí? Dentro de las sugerencias para agencias de viajes es continuar con la creación de productos turísticos innovadores. Hay que adaptarse a las tendencias de viajes. Ahora se está viajando mucho en parejas, en grupos familiares, entonces yo necesito crear productos para ellos. También es importante y hay flexibilidad en las reservas, cambios y anulación de programas. Si decimos a un hotel que yo ya no voy a poder ir a esta reserva porque me contagié de COVID, por decirlo así, el hotel tiene la obligación de darme una nueva fecha, ¿sí? Entonces aún hay flexibilidad en esto para esto de la pandemia. También es importante nuestra ubicación para saber qué es lo que vamos a vender, si estamos en un entorno natural, si es que estamos en un lugar rural, si es que estamos cerca de una ciudad grande o para poder vender un producto turístico, ¿sí? Si existen ventas hechas, lo aconsejable sería canjearlo también, pues, digamos que llega algún contagiado con COVID o que dice que está contagiado con COVID y lo demuestra porque todavía siguen haciendo o envían las pruebas PCR. Si nos lo envían, tiene que haber flexibilidad como para que esta persona pueda tener de aquí a un año el uso de la reserva que tenía, ¿sí? Yo aquí les coloco una serie de capturas de pantalla acerca de lo que empezó a salir en la pandemia, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la parte superior izquierda tenemos un viaje de $425 a México, que incluía hotel, que incluía pasaje de avión y que incluía comidas. Muy barato, muy económico. La gente a México empezó a viajar muchísimo, ¿sí? También empezaron a trabajar con el todo incluido y a precios muy accesibles, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí también les coloqué uno que salió en plena pandemia que decía que reserves sin compromiso y que si cancelas no te cobran ninguna penalidad. En la parte baja empezamos a tener promociones del 40% de descuento, ¿sí? Entonces la gente se está motivando también a viajar. Dentro de los aeropuertos y los vuelos se siguen cuidando con alta rigurosidad todas las cuestiones enfocadas en los protocolos de bioseguridad, ¿sí?
Entonces, para tener aquí un verano genial, necesitamos que el turismo se va a recuperar de manera muy rápida. Existen ya ofertas de servicios turísticos bastante importantes, bastante fuertes y que están teniendo una tendencia en el mercado con una alta aceptación. Cada vez la gente quiere viajar más después de haber estado encerrados tanto tiempo en la cuarentena. Después de estar también en un solo lugar, la gente ya quiere empezar, ya con la vacuna se sienten motivados para realizar de viajes y ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar para poder captar a esos clientes en el mercado, ¿sí? Eh, es importante también pues saber que nos estamos reactivando, vamos a salir sin ningún problema, pero a futuro de todos los efectos económicos que nos dejó la pandemia. La situación económica sigue siendo grave, ¿sí? Hay empresas que recién nuevamente empezaron a abrir, no habrá tiempo libre para quienes estén trabajando ahora mismo en el sector turístico, necesitan pues obviamente poder trabajar. ¿Cómo están siendo los viajes ahora? Primero, los viajes están siendo más cercanos. Estamos viajando en un entorno de 3 a 6 horas del lugar donde nosotros estamos viviendo. Estamos cambiando también conductas de consumo. Estamos mostrando mayor interés por espacios naturales, que exista aire puro. Está yendo la gente más a casas rurales, alojamientos sostenibles, que no haya mucha gente, ¿sí? El turismo de lujo también es uno de los primeros en reactivarse. Se necesita hoteles que tengan internet, que tengan computador para trabajar también desde allá. Nos hemos adaptado y estamos empezando a trabajar a través de un computador y con internet desde cualquier lugar del mundo por esta cuestión del teletrabajo. La planificación también inicia cuando la curva de contagios ahora mismo está en disminución, ¿sí? Sabemos que existen ya poquísimos casos de gente contagiada, sin embargo hay que seguir cuidándonos. Se están realizando también viajes en avión de pocas horas, ¿sí? Y en algunos de los casos ya estamos cerca del siguiente año, que entendemos que mucha gente en el mundo va a estar ya con la vacuna completa, entonces poco a poco se van a ir abriendo más rutas a todo el mundo. Se está iniciando a redescubrir nuevamente la belleza de nuestra ciudad y el entorno. También estamos visitando lugares cercanos eh, que antes no eran muy conocidos, ¿sí? También existe una alta tendencia en viajar en transporte privado, ¿sí? Y nuestra respuesta ante esto tiene que ser calmada, consciente, colectiva y en equipo, ¿sí? Y bueno, para ya ir finalizando, pues voy a dejar a ustedes el espacio abierto para una ronda de preguntas en el caso de que sea necesario. Bueno, les he contado una serie de acciones que se pueden tomar dentro de los establecimientos que ofertan alimentos y bebidas. Así que bueno, en este momento voy a dar paso a Yasmín para que me informe si existen preguntas o también vamos a dar un tiempo para que ustedes, si tienen alguna consulta, me la hagan conocer. Pueden escribirla en la bandejita de mensajes o también pueden escribirla a través de las redes sociales donde ustedes estén viendo esta capacitación. Conozcan más sobre la carrera de turismo en la página que les mencioné, www.utpl.edu.es/carreras/turismo. Con esto me despido y que tengan un excelente resto de tarde.